necesidad de hacer contratos individuales de trabajo entra en vigor inmediatamente y se ejecuta con efectos retroactivos a favor de los trabajadores. Acto jurídico complejo. El sindicato es la agrupación de muchos trabajadores y puede haber varios patrones que firmen el contrato y es jurídico regla porque tiene el carácter de norma entre ellos. Contrato de empresa. Beneficio que representa dicho contrato para todos los trabajadores de la empresa sindicalizados y no sindicalizados. Son sindicatos, personas morales y las personas físicas o morales que son los patrones. Este último con la obligación de contratar con el sindicato de los trabajadores sin que esto sea opción. La titularidad del contrato colectivo de trabajo debe de ser promovida por un sindicato de la misma rama industrial de la empresa demandada. Debe contener las jornadas de trabajo, días de descanso, vacaciones, monto de los salarios, etc. Punto de involucra. Como elemento obligatorio lo constituyen las obligaciones que contraen el sindicato y el patrón, cláusulas que faciliten la aplicación del derecho del trabajo y las disposiciones del contrato colectivo, normas que rigen la vida y la extinción del contrato colectivo y que regulan su forma. Cláusulas ocasionales, condiciones en las que concluirá la huelga y se reanudarán labores y la obligación del patrón de pagar la totalidad o un porcentaje de los salarios de los días que dura la huelga, así como de las nuevas condiciones de trabajo. Cláusula de admisión o de preferencia sindical. Hace referencia a la admisión o preferencia sindical para la contratación por parte del patrón. Del contrato colectivo. La duración del contrato es de 2 años y no es forzoso que estos transcurran para que se dé la revisión. Se puede dar a petición de una de las partes y puede ser revisado en cualquier tiempo. De igual forma, se puede modificar mediante un procedimiento conciliatorio entre las partes, con intervención de las autoridades del trabajo o sin ellas. La solicitud de revisión se debe de hacer 60 días antes del vencimiento del contrato. Terminación. Terminará con mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, por terminación de la obra o por cierre de la empresa o establecimiento. Created using Powtoon. Celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarando obligatorio en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Nace de la necesidad de una segunda figura aparte del contrato colectivo que se extendiera automática y obligatoriamente a todas las empresas o establecimientos de una rama de la industria. 1. Una entidad federativa en un área geográfica de ella. 2. Actúan las autoridades federales si el contrato se refiere a una materia federal. Si se trata de una industria establecida en 2 o más entidades federativas o en un área económica que abarque 2 o más de ellas en el territorio nacional. La iniciativa compete solo a sindicatos de trabajadores. 2. Se presenta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 3. La autoridad verifica requisito de mayoría. 4. Si es oportuna y benéfica para la industria, se convoca a convención de sindicatos de trabajadores y patrones que les pueda afectar. 5. La convocatoria se publica en el DOF. 6. La convención es presidida por el titular del CFRL. 7. Terminadas las negociaciones, se somete a votación, que deberá ser aprobado por mayoría. 8. Si no hay convenio, se puede ejercer el derecho de huelga. Se lleva a cabo cuando el contrato colectivo sea celebrado por una mayoría de las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de una misma rama de la industria. 2. Se presenta por los sindicatos de trabajadores o de patrones al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 3. El CNTCRL verificará si cuentan con la mayoría. 4. Se ordena publicar el DOF. 5. Si hay oposición de trabajadores o patrones, tendrán 15 días para hacerlo valer por escrito. 6. Transcurrido el plazo de autoridad de 12 días y se hace la declaratoria de obligatoriedad. Su objetivo es establecer las peculiaridades del desarrollo del trabajo. Sus normas son obligatorias para trabajadores y patrones. Las normas de carácter general se fijan en el contrato colectivo. No es indispensable el contrato colectivo para que haya reglamento. El reglamento se puede dar sin el contrato colectivo. Su finalidad se puede confundir con el artículo 386 que dispone para el contrato colectivo establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo.
El reglamento se ocupa innecesariamente de detalles, de peculiaridades, en tanto que el contrato se ocupa de aspectos generales. Identificación de las partes, salario y prestaciones, procedimiento de arbitraje, seguridad e higiene, condiciones de trabajo, jornadas y horas extra. Su duración es indefinida y en cualquier momento las partes pueden solicitar se subsanen omisiones del reglamento o se revisen las cláusulas del mismo. La parte interesada tramitará un procedimiento ordinario para conflictos jurídicos con fundamento en los artículos 870 y siguientes. Sí, todas las que prevea la ley únicamente. Es un derecho de los trabajadores como colectividad y o coalición. Su fundamento jurídico se encuentra en las fracciones séptima y octava del artículo 123 de la Constitución. Los patrones tienen un derecho similar, que es el paro, mismo que está condicionado al caso de que haya producción en exceso y sea necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable. El paro requiere de la autorización del tribunal, mientras que la huelga estalla por la determinación de la mayoría de los trabajadores sin estar sujeta a previa autorización de ninguna autoridad. Hasta 1941, en el artículo 259 fue utilizado el concepto de huelga, la suspensión temporal del trabajo, como resultado de una coalición de trabajadores. Posteriormente se modificó y se añadió la palabra legal, que fue impugnada por trabajadores en virtud de que ello hacía necesaria la exigencia de una serie de requisitos que limitaban el derecho de huelga. Exigida por un sindicato o coalición de trabajadores propiamente dicho. El fin es conseguir el equilibrio entre diversos factores de la producción. Si el fin es obtener la celebración del contrato colectivo de trabajo, su revisión solamente el sindicato puede suspender las labores. El artículo 923 dispone: no se dará trámite al escrito de emplazamiento a huelga como este no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo. Por escrito un emplazamiento cumpliendo de posiciones que contengan el propósito de ir a huelga, el objeto de la huelga, el día y hora en que se suspenderán labores, el pliego de peticiones dirigidas al patrón. 2. Presentar por duplicado al tribunal competente el pliego de peticiones. 3. El aviso para la suspensión de labores con 6 días de anticipación. 4. Cuando el objeto sea obtener el contrato colectivo, deberá de contener la constancia de representatividad expedida por el Centro de Conciliación y Registro Laboral. 5. Cuando el objeto sea obtener el contrato, se deberá anexar la constancia de representatividad expedida por el CCRL. El artículo 451 de la ley dispone que para que se suspendan trabajos es necesario que la suspensión la realice la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Que el sindicato o la coalición de trabajadores realizan en su interior hasta el momento en que se presente al tribunal el pliego de peticiones. Se inicia con la presentación del pliego de peticiones dirigido por la coalición de trabajadores al patrón. En esta etapa es la oportunidad para que se dé la conciliación y el patrón tiene 48 horas siguientes en que fue notificado para dar contestación al escrito de emplazamiento. A partir de la notificación del emplazamiento debe de suspenderse toda ejecución de sentencia o práctica de diligencia de embargo en contra de la empresa o establecimiento. 1. Asegurar derechos del trabajador. 2. Garantizar los créditos a favor del IMSS. 3. Asegurar los créditos a favor del Infonavit. 4. Créditos fiscales. La suspensión de las actividades laborales en forma temporal llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La excepción al paro de actividades es: 1. Cuando se trata de vehículos de transporte que se encuentran en ruta hasta que lleguen a su destino. 2. Cuando se trata de hospitales o clínicas y demás establecimientos análogos. Antes de la suspensión, el tribunal fijará el número indispensable de trabajadores que deberán continuar en sus labores cuando la suspensión afecte gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinarias y materias primas.
comprobar dentro de las primeras 72 horas siguientes a la suspensión de actividades la inexistencia de la huelga por no haberse cubierto los requisitos de fondo, forma o de mayoría mencionados anteriormente. Razón de la huelga. 1. Por acuerdo de las partes. 2. Si el patrón se allana en cualquier tiempo en las peticiones contenidas en el emplazamiento de huelga. 3. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. 4. Por sentencia del tribunal.